¿qué harías si escucharas el grito de una mujer pidiendo ayuda, resonando en una pradera vacía donde no debería haber nadie? Un ranchero solitario creyó que cabalgaba hacia el silencio. En cambio, encontró a una joven apache, abandonada para morir, con las muñecas desgarradas, la voz rota, la vida colgando de un hilo. ¿Pero por qué la abandonaron? ¿Y qué secreto llevaba consigo que podría destrozar todo lo que él creía saber sobre la frontera? Quédate conmigo, porque esta historia no trata solo de sobrevivir, sino de un amor nacido de las cenizas de la traición. La pradera no cantó aquella primavera. Respiraba, lenta, seca, vigilante, bajo un cielo del color del estaño viejo. El viento empujaba el polvo a través de las llanuras y lo dejaba pegado a los acantilados rojos como humo que se negaba a elevarse. En algún lugar un halcón daba vueltas. En algún lugar una bomba de agua crujía. Y al otro lado de un arroyo poco profundo, al oeste de Dry Creek, un hombre trabajaba solo. Elias Crow clavó un poste, comprobó el nivel y apoyó su peso contra el alambre hasta que cantó una nota fina y cansada. Cercas, cosas honestas. Permanecían donde las ponías. La gente no. Tenía 34 años y era delgado como un poste de cerca, un antiguo explorador que había visto el territorio en su peor momento. Incursiones, represalias, incendios que devoraban una granja más rápido de lo que la oración podía seguir. Una vez persiguió respuestas y regresó con una tumba. Después de eso, dejó de perseguir cualquier cosa. Eligió unas pocas hectáreas modestas, unas pocas reses, y un silencio lo suficientemente amplio como para dejar que un hombre escuchara cómo se enfriaban sus propios pecados. Por las noches, dormía con el tic del horno y el trueno lejano de cascos que se movían en algún lugar que no era de su incumbencia. La mayoría de las mañanas eran iguales: café, cuero, polvo. Una lista de tareas que no tenía principio ni fin. No hablaba con el viento, y el viento no le respondía. A ambos les venía bien así. Aún así, algunos silencios eran distintos. La tierra sabía cuándo se acercaba una tormenta, aunque no hubiera nubes en el cielo. Elías lo sentía en el modo en que su caballo se tensaba, en el parpadeo nervioso de la oreja de una mula, en la forma en que el sonido se adelgazaba hasta que un hombre podía oír la bisagra de su propia respiración. Algo estaba allí afuera, cercano, silencioso, decidiendo. Enderezó el último clavo y alzó la vista hacia la hendidura del barranco donde los álamos resistían como viejos tercos. El día se detuvo, como si todo el territorio se inclinara hacia adelante para escuchar, y a lo lejos, tan débil que casi lo confundió con el viento, llegó un sonido que no era el viento en absoluto. El sonido volvió. Un grito tenue, roto, ahogado, arrastrado por el viento que se colaba entre los álamos. Elias Crow se quedó inmóvil, la mano aún sobre el poste de la cerca, cada músculo en tensión. No era un coyote, no era un ave, era humano. Dejó el poste donde estaba y montó en la silla. Su caballo, un bayo alargado, sacudió la cabeza como si también hubiera sentido la inquietud en el aire. Elías lo espoleó suavemente, las botas golpeando una vez contra los estribos. Avanzaron hacia el arroyo seco, los cascos crujiendo sobre la piedra suelta, el mundo reduciéndose al desfiladero que se abría delante. El grito se hizo más claro ahora, áspero y desgarrado. No era un llamado de auxilio, sino el sonido de alguien demasiado exhausto para formar palabras. Elías cabalgó más rápido, el corazón golpeándole contra las costillas que hacía años habían aprendido a no latir por extraños. Sin embargo, había algo en ese sonido que lo alcanzaba. No llevaba solo dolor, llevaba abandono. Contuvo el caballo bajo los álamos, y allí la vio.
una figura atada a una rama baja, las muñecas cruelmente sujetas, la cabeza inclinada. Su cabello caía como un velo enredado, oscuro como alas de cuervo, la piel marcada por el sol y por golpes brutales. Una mujer apache, joven, el pecho levantándose apenas, como si cada respiración le fuera prestada. Elías desmontó sin pensarlo. Su cuchillo cortó las correas de cuero, y ella se derrumbó en sus brazos como un haz de juncos recogidos de un río moribundo. Su piel ardía con fiebre. Su pulso era un temblor débil bajo la suciedad y los moretones. No lo miró, solo tembló una vez, como esperando el golpe final. «Ya basta», murmuró él, medio para ella, medio para los fantasmas que lo observaban desde los árboles. La levantó, ligera como una promesa rota, y la colocó sobre la silla. El caballo se agitó bajo el nuevo peso, pero Elías sostuvo a ambos. Miró una vez hacia el desfiladero vacío, atento a jinetes, a gritos, a cualquier cosa que pudiera reclamarla otra vez. No había nada, solo silencio, espeso y expectante. Subió a la montura, tomó las riendas y giró hacia su rancho. Detrás de él, los álamos se mecían como si susurraran secretos que era mejor no pronunciar. Delante, la pradera se extendía infinita, y en algún lugar de ese vasto silencio cabalgaba el inicio de algo que él no había pedido, pero de lo que no podría apartarse. La cabaña se alzaba sola en el borde del pastizal de Crow, la madera oscurecida por años de viento y tormenta. Elías empujó la puerta con el hombro, cargando a la mujer dentro. El cuarto olía a humo de cedro, cuero y hierro. La depositó con cuidado en el catre angosto junto a la estufa. Luego se agachó para avivar las brasas. Las llamas prendieron, lamiendo hacia arriba. Su resplandor se extendió sobre el rostro de ella, revelando líneas de agotamiento grabadas en una piel demasiado joven para cargar con ellas. Vertió agua de una tetera de lata en un cuenco. Humedeció un paño y lo presionó contra su frente. Sus ojos se abrieron un instante. Grises tormentosos, cautelosos, llenos de preguntas que no pronunció. Luego volvieron a cerrarse. Durante 2 días, Elías la cuidó. Le pasó pequeños sorbos de caldo por los labios. Cambió las vendas de sus muñecas. Escuchó su respiración entrecortada incluso en las horas nocturnas cuando la pradera afuera susurraba su vacío. Ella no dijo una sola palabra. A veces él se preguntaba si era un silencio elegido o impuesto. En la tercera mañana, cuando el sol entraba oblicuo por la pequeña ventana, la encontró de pie tambaleante junto al fuego. Había tomado una de sus camisas, demasiado grande para su cuerpo, con las mangas enrolladas torpemente. La sostenía cerrada con ambas manos, como esperando que él se enfadara. «Te congelarías con esos harapos», dijo Elías en voz baja. Era la primera vez que hablaba más de una frase desde que la trajo. Ella lo miró, insegura. No respondió. Solo asintió con un leve movimiento. Ese día insistió en barrer el piso, aunque casi cayó con la escoba. Al siguiente, alimentó a las gallinas, moviéndose despacio, con cuidado, como un ave que aprende de nuevo a caminar. Elías la observaba desde la puerta. No la detuvo. A veces la confianza no se construye con palabras, sino con espacio. Espacio para elegir, espacio para intentar. Las noches se volvieron más tranquilas. Él se sentaba junto al fuego, reparando el cuero, mientras ella preparaba un guiso sencillo. Ella se movía en silencio, pero ya no había miedo en ese silencio. Las paredes no parecían ya barrotes, sino refugio. Y una vez, cuando él le pasó un cuenco, su mano rozó la de ella. El contacto fue accidental, fugaz, pero permaneció mucho tiempo en el aire entre ellos, un hilo frágil que ninguno se atrevió a nombrar. La tormenta estalló 3 noches después,
El viento aullaba contra las contraventanas, sacudiéndolas como huesos. La lluvia golpeaba fuerte el techo, y la estufa ardía al rojo mientras las sombras danzaban en las paredes de troncos. Elías afilaba un cuchillo, el raspado constante de la piedra contra el acero llenando el silencio. Al otro lado de la habitación, la mujer estaba sentada junto al fuego, las rodillas recogidas, los ojos fijos en las llamas. No había pronunciado una sola palabra desde que él la trajo, pero algo en la tormenta pareció desgarrar una costura dentro de ella. «Me llamo Aiyana», dijo de pronto. Su voz era baja, ronca, como si se hubiera oxidado de tanto callar. Elías levantó la vista. No se movió, no habló, solo esperó. Sus ojos brillaban con el reflejo del fuego. «Me prometieron a un hombre de otra banda. Yo no lo elegí. Cuando me negué, me llamaron maldita. Mi propio pueblo me dio la espalda. Los soldados me atraparon después. Dijeron que no valía nada y me dejaron atada al árbol». Las palabras salían entrecortadas, ásperas, como piedras rodando cuesta abajo. Giró las muñecas, mostrando las cicatrices donde las cuerdas la habían mordido. Creí que moriría allí. Una parte de mí lo deseaba. Elías dejó el cuchillo a un lado. Se inclinó hacia adelante, las manos unidas, la voz áspera pero firme. «Y sin embargo estás aquí». Ella lo miró, con dolor afilado primero, luego con dulzura. «Porque me cortaste las ataduras. Podías haber seguido de largo». Él negó con la cabeza. «Un hombre no sigue de largo». Por un instante la cabaña solo contuvo el golpeteo de la lluvia en el techo. Entonces sus hombros temblaron y presionó las palmas contra sus ojos. El sollozo que escapó era roto, feroz, arrancado de un lugar demasiado tiempo encerrado. Elías se levantó, vacilante, y luego se sentó a su lado. No la tocó. Simplemente dejó que la luz del fuego y la tormenta hablaran alrededor de ellos hasta que su respiración volvió a calmarse. Cuando al fin bajó las manos, sus ojos estaban hinchados pero más claros. Lo miró como si lo viera por primera vez. No como al hombre que la había desatado, sino como al que le había dado una razón para seguir en pie. Y en ese espacio callado, un lazo frágil quedó sellado. No hecho de palabras, sino de heridas compartidas. La pradera tenía una manera de llevar los rumores más lejos que el viento. 2 semanas después de que Aiyana pronunciara por primera vez su nombre, Elías vio la estela de polvo de unos jinetes que coronaban la loma. Estaba arreglando la puerta del corral, cuando aparecieron las siluetas. 4 hombres con chaquetas azules, carabinas al hombro, moviéndose como cazadores que ya olían a su presa. Soldados. Sus caballos descendieron con estrépito por la pendiente, el acero brillando bajo el sol de la tarde. Aiyana se quedó helada en el patio, un cubo de agua a medio levantar en sus manos. El color huyó de su rostro. Elías se colocó delante de ella sin pensarlo, los hombros firmes, el sombrero echado hacia abajo. El soldado que iba al frente tiró fuerte de las riendas. «Crow, hemos oído que escondes a una muchacha apache». Su voz llevaba la arrogancia segura de quien cree que la tierra pertenece a su uniforme. Elías no se inmutó. «He estado ocupándome de mi ganado. Nada más». La mirada del soldado se deslizó más allá de él, hasta donde Aiyana estaba, temblando pero erguida. Las órdenes dicen que cualquier apache fuera de la reserva debe ser devuelto. Ya sabes la pena por ocultar a uno. El silencio pesó. El viento levantó polvo entre ellos. Los ojos de Elías se endurecieron, su voz áspera como grava. «Aquí no es prisionera. Se queda porque lo elige, y mientras esté bajo mi techo, nadie se la llevará». Los hombres se removieron en las sillas, cruzando miradas sombrías. El líder escupió en la tierra. «Volveremos con más hombres.
Piénsalo bien, Crow. Un ranchero contra el ejército de los Estados Unidos no es mucha pelea. Giraron las monturas y se marcharon, dejando solo tierra revuelta y el eco de una amenaza. La respiración de Ayanna salió entrecortada. Apretó el cubo con tanta fuerza que el asa se dobló. «Vendrán por mí», susurró. «Siempre vienen». Elías se volvió hacia ella, la mandíbula firme. «No mientras yo respire». Las palabras eran simples, sin adorno, pero cayeron en el aire como un juramento tallado en piedra. Y en ese instante, la línea entre refugio y guerra quedó trazada en el polvo de la pradera. Los días que siguieron llevaron un peso que se notaba en cada momento. Elías trabajaba el rancho como siempre, pero sus ojos nunca dejaban el horizonte. Ayanna permanecía cerca de la cabaña. Su silencio había vuelto, aunque ahora afilado por el miedo. El aire entre ellos parecía un alambre tenso, vibrando con algo que estaba a punto de romperse. Llegó al anochecer. El sol acababa de hundirse, pintando el cielo de sangre y ceniza, cuando el trueno de cascos rompió la quietud. Esta vez eran 6 jinetes. Chaquetas azules, rifles listos, rostros duros con la seguridad fría de hombres enviados a reclamar lo que no les pertenecía. Elías salió al porche, la escopeta apoyada en sus brazos. Los soldados se detuvieron bruscamente, sus caballos resoplando, inquietos. El líder gritó: «Crow, entréganosla. Basta de juegos». Detrás de él, Ayanna apareció en el umbral, el cabello suelto, los ojos ardiendo aunque sus manos temblaban. Por primera vez desde que él la conocía, dio un paso adelante, situándose a su lado. Los soldados se removieron, sorprendidos por su desafío. Uno se burló. «¿Crees que pararte ahí te hace su esposa? No eres más que botín, propiedad». La voz de Elías cortó el crepúsculo como un látigo. «Ella no es propiedad de nadie. Se queda porque lo elige, y si la quieren, tendrán que pasar sobre mí». El enfrentamiento se estiró, la pradera conteniendo el aliento. Dedos rozaron gatillos. Los caballos piafaron. En algún lugar, un coyote aulló, delgado y solitario. Entonces, Ayanna alzó el mentón y habló, la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Me llamo Ayanna, hija de los Chiricahua. Me dejaron para morir. Pero aquí vivo. Aquí no tengo vergüenza». Sus palabras cortaron más que el acero. Los hombres vacilaron, sacudidos por el fuego en su mirada. Elías lo sintió también. El instante en que sus cadenas se rompieron, no por su mano, sino por el valor de ella. Él bajó la escopeta, pero su postura no cedió. Su sola presencia bastaba. Los soldados lo vieron, lo sintieron, y supieron que se irían con las manos vacías. El líder escupió al suelo, furioso pero sin querer disparar el primer tiro. «Esto no ha terminado». «No», respondió Elías. «Esto acaba de empezar». Se dieron vuelta, uno por uno, perdiéndose en las sombras del anochecer. Cuando el último eco de cascos desapareció, el aliento de Ayanna se quebró y se tambaleó. Elías la sostuvo antes de que cayera, su peso derrumbándose contra su pecho. Por primera vez, ella se aferró a él, no por miedo, sino por elección. Y en ese abrazo, algo no dicho ardió hasta convertirse en verdad. No solo protección, no solo refugio, sino el comienzo de un amor nacido en desafío, forjado en el fuego. El amanecer se deslizó suave sobre la pradera, bañando la tierra en oro pálido. La tormenta de cascos y amenazas había quedado en el recuerdo, dejando solo silencio. Un silencio que ya no pesaba, sino que era tierno. Elías Crow se levantó temprano como siempre, pero aquella mañana no estaba solo. Ayanna estaba a su lado en el porche, el cabello agitándose con la brisa, los ojos fijos en el horizonte infinito. Aún había miedo allí, aún el eco de cadenas.
pero ahora se mezclaba con otra cosa: esperanza. Caminaron juntos por el pastizal. Ella llevaba un cubo de alimento, sus pasos más firmes que antes, el sol de la mañana calentándole los hombros. Las gallinas se dispersaron a su paso. Los caballos levantaron la cabeza para mirar. Elías se mantenía a cierta distancia, dejándola reclamar ese espacio con su propia fuerza. Por primera vez desde que llegó, no parecía una huésped. Parecía que pertenecía. Al mediodía, él la encontró junto a la estufa, tarareando suavemente para sí. Era un sonido frágil, roto en algunos momentos, pero llenaba la cabaña como si fuera luz. Cuando se dio cuenta de que él la escuchaba, se sonrojó y luego sonrió. La primera sonrisa verdadera que él le había visto. Pequeña, tímida, pero con más poder que cualquier juramento. Esa noche, mientras la pradera se enfriaba y las estrellas se encendían arriba, Elías se sentó junto al fuego con Aiyana a su lado. Ella se apoyó contra su hombro. Ninguno habló, no hacía falta. El crepitar del fuego y el cielo interminable llevaban las palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Seguros, vivos, juntos. Más allá de las colinas, los soldados seguramente susurrarían de asuntos inconclusos. Pero aquí, dentro de estas paredes, no había guerra. Solo la lenta curación de dos almas que habían estado rotas y que ahora encontraban en el otro el valor de levantarse de nuevo. La pradera seguía siendo dura, implacable, pero bajo su cielo vasto y despiadado, el amor había echado raíces, frágil, feroz, duradero. Y mientras el fuego se consumía, Elias Crow supo la verdad. Él no la había salvado. Se habían salvado el uno al otro. Y mientras el fuego se consumía, Elias Crow supo la verdad. Él no la había salvado. Se habían salvado el uno al otro. Aquí, bajo los cielos infinitos de la pradera, el amor era la única ley que importaba. Pero su historia es solo una de muchas que permanecen ocultas en el polvo de la frontera. Si este relato tocó tu corazón, no dejes que termine aquí. Suscríbete a Prairie Heart Tales, comparte tus pensamientos abajo y cabalga con nosotros hacia la próxima historia no contada. De amor, sacrificio y redención en el viejo oeste.